se canta, vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarra, vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarra. Y yo lo sigo alabando. Que pongas en mi boca, póngase en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Disculpe el coro, pero queremos que puedan seguir cantando mientras el Padre pueda presentarse. Gracias. Y maravilloso, derrama tu espíritu y que tu luz brille, Señor, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, Señor, que tu gloria llene ahora mismo este lugar.
lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, Señor, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Gracias. Buenos días tengan todos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy celebramos el 7º domingo del tiempo ordinario. Demos gracias a Dios. Para hoy, estas son las intenciones. Para que Dios bendiga al Papa Francisco, obispos, sacerdotes y a todo el clero católico. En honor a la Virgen de Altovista, para que proteja a nuestro querido país Aruba. En agradecimiento al Señor de los Milagros. En honor a la Santísima Trinidad y Virgen de Guadalupe, por la salud de una persona. Por un año más de vida de Nubia Pulgonia. A Dios misericordioso por la salud y pronta recuperación de Francesa Gómez, Fabiola Dorado, Jairo Correa y demás familia y los que están necesitados de salud. En honor al Señor Jesucristo por los favores recibidos. En agradecimiento y en honor a Jesús de la Misericordia por la salud de Julián Maduro y para la pronta recuperación de Carmen Premón. En agradecimiento a la Virgen de Fátima y al Sagrado Corazón de Jesús y María por un año más de vida de la señora Lilia Salazar, quien está de cumpleaños, y que el Señor siga derramando abundantes bendiciones. Y a San Miguel Arcángel por la protección de una hija. Dios les bendiga. En honor a la Santísima Trinidad por la familia Romero Alarcón. En honor a Dios Todopoderoso y nuestra Madre Santísima por la salud de Célimo y Cristina Troches y que sigan derramando bendiciones en su día a día. Para dar gracias a Dios y pedirle sabiduría para solucionar satisfactoriamente un asunto y bendiciones para proyectos. En honor a la Sagrada Familia de Nazaret, por el don de la vida y la familia, por la salud de Claudio Natarelli, por nuestros difuntos, por el descanso eterno de sus almas. Oscar David Dal, recordando su fecha natal. Julia Dal Mercera. Estela Olaya de León, recordando 4 meses de fallecida. Luis Gabriel Salazar. Martín Pineda. Amelia Pérez. Miguel Pérez. Adalguisa Gómez. Emilio Salgado. Gianni Trump, recordando 28 años de fallecimiento. Nilde Scribani, recordando 1 año de fallecimiento. Por el alma de la señora Rosa Angélica Ospina, recordando su fecha natal y recordando sus 2 años de partida. Y por el descanso eterno de la familia, en la familia de Ospina Rabe, Cano Montoya, Arango Villa, Monsalve Ospina. Por el eterno descanso de Jorge Eliezer Polanco. Por el eterno descanso de Ramón y Agustín Onofre Alarcón. Por el eterno descanso de Elgia María Troches y demás difuntos de la familia Troches Vélez. Por el eterno descanso de las almas de Joaquín Aristizábal y señora y difuntos en la familia. Por el eterno descanso de Amelia Pérez y Miguel José Pérez. Por los difuntos de la familia Rivas Abreu. Por todas las almas del purgatorio, especialmente esas que están más necesitadas de la misericordia de Dios. Por nuestros parroquianos, quienes se fueron delante del Señor llenos de fe. Trina Cruz, Rudolf Eduvigis Edwin Dirks, Luisito Rudolf Roy Olay, Elaine Norein Dirks Larón. El Hijo de Dios ha venido al mundo para reconciliar a los hombres.
entre sí y con el Padre. Uno de los frutos de esa reconciliación es poder estar juntos, como nosotros aquí ahora, en presencia del Señor. Él está siempre en el centro de la celebración y de la vida de la Iglesia, para anunciar el amor compasivo de Dios hacia los hombres y para que vivamos el amor fraterno. Jesús propone no violencia ante las actitudes de venganza. El Espíritu de Dios está entre nosotros, está en nosotros, y si nos dejamos llevar por Él, encontraremos la fuerza para amar y perdonar en el día a día de nuestras vidas. Escuchemos la palabra del Señor y vivamos como Él, siendo templos del Espíritu. Reflexiones para compartir. ¿Tengo algún rencor en el corazón que no haya perdonado todavía? ¿Me doy cuenta que ese rencor me hace daño a mí y me amarga la vida? ¿Por qué no le pido a Dios la fuerza para perdonar y para amar como Él nos perdona y ama? Comencemos esta Santa Misa poniéndonos de pie y cantando el canto de entrada, llenos de alegría. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro encuentro con nuestro Señor, que nos ha permitido, nos ha dado la vida, la salud para estar en su casa. Le pedimos a Dios también por esas personas que amamos, que no están hoy aquí, que por cualquier otro motivo no pueden estar, y por esas personas que le pedimos a Dios que también les perdone y que les ame y que les dé una salvación también como la que nosotros queremos. Pidamos al Señor su presencia en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente esta Santa Eucaristía, comencemos reconociendo delante de Dios que somos pecadores. Pidamos al Señor que sane nuestras heridas para perdonar. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza para pedir perdón si hemos fallado. Pidamos al Señor su misericordia una vez más. Pidamos a Dios su infinita misericordia. Yo confieso